nunca conoció a Jesús en persona. No fue uno de los 12 apóstoles, ni siquiera era judío. Y sin embargo, este médico educado en la cultura griega escribió más del Nuevo Testamento que cualquier otro autor individual, más que Pablo, más que Pedro, más que Juan. Su Evangelio es el libro más largo del Nuevo Testamento. El libro de los Hechos, su continuación, es el segundo más largo. Juntos, representan más de una cuarta parte de todo el Nuevo Testamento. Pero esto es lo que hace que la historia de Lucas sea tan extraordinaria. No escribió desde una distancia segura. Navegó junto a Pablo a través de naufragios. Entró en ciudades donde los cristianos eran perseguidos. Visitó prisiones, entrevistó a testigos oculares y documentó todo con la precisión de un científico formado. 2000 años después, los arqueólogos siguen desenterrando pruebas que confirman lo que él escribió. Historiadores que alguna vez lo descartaron como poco confiable se vieron obligados a cambiar de opinión. Entonces, como un médico pagano de Antioquía, se convirtió en el biógrafo más meticuloso de Jesucristo. ¿Y por qué arriesgó todo para escribir una historia sobre un hombre al que nunca conoció? Para entender eso, necesitamos volver al mundo antiguo, un mundo de imperios, plagas y una fe nueva y radical que estaba a punto de cambiarlo todo. Lucas nació en Antioquía, una de las ciudades más grandes del Imperio Romano. En ese momento, Antioquía era la tercera ciudad más grande del mundo, solo por detrás de Roma y Alejandría. Más de 500,000 de personas vivían allí, amontonadas en una metrópolis enorme de templos de mármol, baños públicos y mercados al aire libre. No era un pueblo cualquiera. Antioquía era el lugar donde la cultura griega, el poder romano y el misticismo oriental chocaban entre sí. Los filósofos debatían en las columnatas, los comerciantes intercambiaban seda de China y especias de la India. Y en las calles podías escuchar una docena de idiomas antes del desayuno. Lucas creció en ese mundo. Era griego, lo que significaba que tenía acceso a la mejor educación que el mundo antiguo podía ofrecer, y en algún momento del camino eligió la medicina. Ahora bien, ser médico en el siglo I no era como ser doctor hoy en día. No había antibióticos, no había anestesia, no se entendía qué eran los gérmenes. Los médicos de la época romana trabajaban con remedios a base de hierbas, instrumentos quirúrgicos que parecían más herramientas de tortura y mucha intuición. Pero los mejores médicos del mundo romano, los formados en la tradición griega, tenían algo que los charlatanes no. Tenían método, observaban síntomas, llevaban registros, comparaban casos. La tradición hipocrática en la que Lucas se formó no solo enseñaba a tratar una herida, enseñaba a pensar, a separar lo que realmente sabes de lo que solo supones. Esa formación terminaría produciendo la biografía más detallada de Jesús jamás escrita. Pero Lucas aún no pensaba en Jesús, ni por asomo. Mientras Lucas crecía en Antioquía, algo extraordinario estaba sucediendo a apenas 500 kilómetros al sur, en Jerusalén. Un carpintero judío llamado Jesús de Nazaret había reunido seguidores, fue crucificado por los romanos y, según sus discípulos, había resucitado de entre los muertos. Esa afirmación debería haber muerto en Jerusalén. Los romanos habían crucificado a miles de personas. Los movimientos mesiánicos iban y venían como las estaciones del año. Cada pocos años, algún predicador carismático reunía seguidores, era ejecutado por las autoridades y su movimiento se disolvía de la noche a la mañana. Los historiadores cuentan al menos una docena de falsos mesías en el siglo alrededor de Jesús. Todos fueron olvidados, pero esta vez algo diferente ocurrió. En lugar de dispersarse, los seguidores de Jesús comenzaron a expandirse. Salieron de Jerusalén y llevaron su mensaje a cada rincón del imperio.
y uno de los primeros lugares a los que llegaron fue Antioquía. Esto es importante. Antioquía es donde los seguidores de Jesús fueron llamados cristianos por primera vez. No en Jerusalén, no en Roma, en la ciudad natal de Lucas. Imagina la escena. Lucas es un joven médico griego, educado, racional, entrenado para observar y diagnosticar. Y de repente, su ciudad está llena de estos inmigrantes judíos que afirman que un hombre muerto volvió a la vida y que era el Hijo de Dios. Para un médico formado en la tradición griega, eso habría sonado descabellado. Los griegos creían en la filosofía, la lógica, la razón. Tenían sus propios dioses, claro, pero la idea de una resurrección física y corporal no formaba parte de su visión del mundo. No era solo improbable, era absurdo. Filósofos griegos como Platón enseñaban que el cuerpo era una prisión para el alma. ¿Por qué alguien querría volver a uno? Pero Lucas no lo descartó, lo investigó. No sabemos cómo fue esa investigación en aquellos primeros días, pero podemos hacer algunas suposiciones razonables basándonos en lo que estaba pasando en Antioquía en ese momento. La comunidad cristiana allí era diferente a todo lo que el mundo antiguo había visto. Judíos y gentiles comiendo juntos, lo cual era un enorme tabú cultural. Patrones adinerados compartiendo la mesa con esclavos. Personas que juntaban sus recursos para alimentar a los pobres. Y en el centro de todo estaba esta afirmación de que un maestro judío crucificado había resucitado de entre los muertos y era de hecho el creador del universo. Para un médico entrenado en observar y diagnosticar, esa comunidad en sí misma habría sido un enigma digno de investigar. Esas personas no deliraban, estaban organizadas, eran compasivas y estaban dispuestas a sufrir por sus creencias. Algo las había convencido profundamente. Lucas quería saber qué era, y esa decisión cambió el curso de la historia. No sabemos exactamente cuándo ni cómo Lucas se convirtió al cristianismo. El Nuevo Testamento no nos da una historia de conversión dramática, como la luz cegadora de Pablo en el camino a Damasco. No hay un momento concreto al que podamos señalar y decir, ahí fue cuando sucedió. Pero lo que sí sabemos es que alrededor del año 49 después de Cristo, Lucas se había unido a Pablo en sus viajes misioneros, y lo sabemos gracias a una de las pistas literarias más fascinantes de toda la Biblia. En el libro de los Hechos que Lucas escribió, la narración cambia de repente de ellos a nosotros. En un momento, Lucas escribe, Pablo y sus compañeros viajaron a... y luego, sin aviso, pasa a zarpamos de Troas. Ese cambio ocurre en Hechos capítulo 16, versículo 10. Lucas deja de ser el narrador y se convierte en parte de la historia. Ya no escribe sobre lo que oyó, escribe sobre lo que vio con sus propios ojos. Hay que entender quién era Pablo en ese momento. Ya era la figura más polémica del movimiento cristiano primitivo. Lo habían golpeado, apedreado, encarcelado y expulsado de varias ciudades. Las autoridades religiosas judías lo consideraban un traidor. Las autoridades romanas lo veían como un agitador. Y muchos de los apóstoles originales en Jerusalén tampoco sabían qué pensar de él. Viajar con Pablo no era una oportunidad profesional, era una sentencia de muerte, pero Lucas decidió ir de todos modos y llevó algo que Pablo necesitaba desesperadamente, una mente médica entrenada. Pablo sufría de algún tipo de enfermedad crónica. La menciona en sus cartas como una espina en la carne, pero nunca especifica qué era. Los estudiosos han sugerido de todo, desde malaria hasta epilepsia o una afección grave en los ojos. Fuera lo que fuera, tener un médico personal en el camino no era solo un lujo. Para Pablo pudo haber sido una cuestión de supervivencia. Pero aquí viene lo interesante. Lucas podría haberse quedado en Antioquía. Tenía una profesión, tenía prestigio.
Los médicos griegos en las grandes ciudades romanas vivían bien. Renunció a todo eso para seguir a un exfariseo por territorio hostil, predicando un mensaje que podía costarles la vida a ambos. Eso te dice mucho sobre lo profundamente que Lucas creía en lo que había encontrado. Su primer viaje juntos los llevó desde Troas, cruzando el mar Egeo, hasta Europa. Este es un momento enorme en la historia que rara vez recibe la atención que merece. Cuando Pablo y Lucas navegaron de Troas a Filipos, llevaron el cristianismo de Asia a Europa por primera vez. Piensa en eso. Cada catedral en Europa, cada tradición cristiana en la civilización occidental, cada campanario de iglesia que hayas visto alguna vez, todo se remonta a ese cruce en barco. Y Lucas iba en ese barco. En Filipos, las cosas se pusieron tensas de inmediato. Pablo expulsó un demonio de una esclava que hacía ganar dinero a sus dueños mediante la adivinación. Los dueños se enfurecieron porque su fuente de ingresos se había acabado. Así que arrastraron a Pablo y a Silas ante los magistrados, los hicieron azotar con varas y los metieron en prisión. Lucas, como médico, probablemente les curó las heridas después de que los liberaran. Pero también hizo algo más. Lo documentó todo. Nombres, lugares, cargos específicos, los títulos de los funcionarios locales. Detalles que los arqueólogos han confirmado desde entonces con total exactitud. Y este es el patrón que define toda la carrera de Lucas. A donde iban, pasara lo que pasara, Lucas estaba observando, haciendo preguntas y anotándolo todo. No era solo el médico de Pablo, fue el primer periodista de campo del cristianismo. Durante la siguiente década, Lucas viajó de forma intermitente con Pablo por algunos de los territorios más peligrosos del Imperio Romano. En Corinto pasaron 18 meses construyendo una iglesia en una ciudad famosa por su inmoralidad. El líder de la sinagoga local, un hombre llamado Crispo, se convirtió al cristianismo, lo que causó un gran revuelo. Pablo fue llevado ante el procónsul romano Galión, acusado de promover una religión ilegal. Galión desestimó el caso. Lucas registró sus palabras exactas y su título. Años después, se encontró una inscripción en Delfos que confirmaba que un hombre llamado Galión sirvió como procónsul de Acaya exactamente en la época que Lucas indicó. En Éfeso estuvieron más de 2 años. La ciudad era el centro de culto a la diosa Artemisa, y su templo era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. La predicación de Pablo fue tan efectiva que la gente empezó a quemar sus pergaminos de hechicería en hogueras públicas. Lucas registra que el valor de los pergaminos quemados alcanzó las 50.000 monedas de plata, una fortuna. Volvieron a Jerusalén, donde los apóstoles veían con recelo la labor de Pablo entre los gentiles. Y a lo largo de todo eso, Lucas seguía documentando nombres, fechas, conversaciones y resultados. Pero el viaje a Roma casi los mató a ambos, y lo que Lucas escribió sobre ese viaje impresionaría a los historiadores durante los siguientes 2000 años. En Hechos capítulo 27, Lucas ofrece uno de los relatos más detallados de un naufragio antiguo jamás registrados. El nivel de precisión náutica es extraordinario. Describe el tipo de barco, la ruta que siguieron, los vientos específicos que encontraron, las técnicas que los marineros usaron para intentar salvar la nave y la isla exacta donde encallaron. Menciona el viento por su nombre, el Euroaquilón, un viento del noreste que azota el Mediterráneo al sur de Creta. Registra que reforzaron el casco del barco con cables para mantenerlo unido. Señala que bajaron el ancla flotante, tiraron la carga por la borda al segundo día y al tercer día lanzaron los aparejos del barco al mar. Incluso registra las mediciones de profundidad mientras se acercaban a tierra, 20 brazas, luego 15.
Los historiadores marítimos modernos han estudiado este pasaje a fondo. Los vientos que Lucas describe soplan exactamente donde y cuando él dice. La isla donde naufragaron, Malta, es exactamente donde terminaría un barco siguiendo esa corriente de deriva. Las profundidades del agua que Lucas menciona coinciden con el fondo marino real cerca de la bahía de San Pablo en Malta. No estaba escribiendo una parábola, estaba escribiendo un diario de navegación, con la precisión de un hombre que realmente estuvo allí, empapado y aferrado a lo que podía para salvar su vida. Pasaron 3 meses en Malta antes de llegar finalmente a Roma, y cuando llegaron, Pablo fue puesto bajo arresto domiciliario, encadenado a un guardia romano mientras esperaba su juicio ante el César. Durante 2 años, Lucas se quedó con él. Es aquí donde Pablo escribe a la iglesia de Colosas y menciona a Lucas, el médico amado. Es una de las pocas veces que Lucas aparece mencionado directamente en el Nuevo Testamento. Y nos dice algo importante, incluso en prisión, incluso cuando la mayoría de los compañeros de Pablo lo habían abandonado, Lucas seguía allí. Pero Lucas no estaba simplemente sentado esperando el juicio de Pablo. Estaba trabajando en algo mucho más grande. Y aquí es donde la historia se pone realmente interesante. Esto es lo que distingue a Lucas de todos los demás escritores de los Evangelios. Mateo fue uno de los 12 apóstoles. Caminó con Jesús durante 3 años. Juan estuvo presente en la crucifixión. Marcos obtuvo su información de Pedro, que era el amigo más cercano de Jesús y lo vio todo de primera mano. Lucas no tenía nada de eso. Nunca conoció a Jesús. No formó parte del círculo íntimo. Ni siquiera era judío, lo que significa que no creció con las profecías y tradiciones que los otros escritores daban por sentadas. Entonces, ¿qué hizo Lucas? Hizo lo que cualquier buen científico haría. Lanzó una investigación, y su formación médica se nota en cada página. Donde los otros escritores de los evangelios dicen que alguien estaba enfermo, Lucas usa terminología médica específica. Donde Marcos escribe que la suegra de Pedro tenía fiebre, Lucas especifica que era una fiebre alta, usando el término médico griego que los médicos de su época usaban para distinguir entre casos leves y graves. Donde Mateo dice que un hombre tenía una mano seca, Lucas, el doctor señala cuál mano era la derecha. Estas no son observaciones de un narrador casual, son las notas de un clínico formado. Él nos dice exactamente cuál fue su método en las primeras líneas de su evangelio. Dice, parafraseando, muchas personas han intentado escribir sobre estos eventos. Yo he investigado todo cuidadosamente desde el principio, entrevistando a testigos oculares y servidores de la palabra. Ahora escribo un relato ordenado para que puedas conocer la certeza de lo que te han enseñado. Ese no es el lenguaje de un místico ni de un predicador. Es el lenguaje de un investigador. Lucas está diciendo básicamente, hice la tarea. Hablé con las personas que estuvieron allí y voy a presentar todo en orden. Y lo dirigió a una persona en concreto, alguien llamado Teófilo, que en griego significa amante de Dios. No sabemos exactamente quién era Teófilo. Algunos estudiosos creen que era un funcionario romano. Otros piensan que era un mecenas adinerado que financió la investigación de Lucas. En cualquier caso, Lucas escribía para una audiencia educada y escéptica. Personas que esperaban pruebas, no solo fe. Eso cambia la forma en que lees todo lo que Lucas escribió. Entonces, ¿a quién entrevistó Lucas? No tenemos una lista, pero la evidencia en su evangelio nos dice mucho. Y aquí es donde se pone fascinante. El evangelio de Lucas contiene historias que no aparecen en ningún otro lugar del Nuevo Testamento. La parábola del buen samaritano, la parábola del hijo pródigo, la historia de Zaqueo subiendo al sicómoro,
El camino a Emaús después de la resurrección no son añadidos menores. Son algunas de las historias más famosas de toda la Biblia, y solo Lucas las tiene. Pero el detalle más revelador es el relato del nacimiento. El Evangelio de Mateo cuenta el nacimiento de Jesús desde la perspectiva de José. El ángel se le aparece a José. José toma las decisiones. José lleva a la familia a Egipto. Lucas cuenta toda la historia desde el punto de vista de María. El ángel se le aparece a María. María canta un himno de alabanza. María visita a su prima Isabel. María guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Esa frase es la clave. ¿Cómo podría saber Lucas lo que María meditaba en su corazón? ¿Cómo conocería los detalles íntimos de su visita privada a Isabel? ¿Cómo sabría las palabras exactas de su canto? Solo hay una explicación razonable. Alguien muy cercano a María se lo contó. Y muchos estudiosos creen que fue la propia María. Piensa en eso un momento. Un médico griego, décadas después de los hechos, buscando a la madre anciana de Jesús para preguntarle qué había ocurrido. Sentado con ella mientras recordaba los momentos más extraordinarios de su vida. ¿Qué dijo exactamente el ángel? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué pasó cuando visitaste a tu prima Isabel? Cuéntamelo todo. Y Lucas, el médico formado, anotándolo todo con el mismo cuidado que usaría para documentar los síntomas de un paciente, sin añadir su propia interpretación, solo registrando lo que ella dijo. Pero las entrevistas no terminaron con María. Lucas también tuvo acceso a fuentes que ninguno de los otros escritores de los evangelios parece haber utilizado. Es el único que cuenta la historia de los pastores en el nacimiento, el único que registra la parábola del hombre rico y Lázaro, una historia sobre un hombre adinerado que ignora a un mendigo en su puerta y lo sufre en la otra vida. Es el único que cuenta la historia de los 10 leprosos, donde el único que regresa a dar gracias a Jesús es un samaritano, un extranjero. Ese detalle del leproso samaritano no es casualidad. Te dice exactamente quién era Lucas y por qué su evangelio importa. Era un extranjero escribiendo para extranjeros, un gentil que encontró su lugar en una historia judía. Y esa perspectiva moldeó cada página que escribió. Pero esto es lo que realmente distingue a Lucas de cualquier otro que pudiera haber escrito una biografía favorable. Lo respaldó con pruebas que han resistido durante 2000 años. Y los académicos que intentaron desacreditarlo terminaron convirtiéndose en sus mayores defensores. Durante siglos, los académicos descartaron a Lucas como una fuente poco confiable. Suponían que se había equivocado en sus datos, especialmente en lo que respecta a nombres y títulos de funcionarios romanos. El mundo antiguo era un mosaico de diferentes estructuras de gobierno. Distintas regiones usaban distintos títulos para sus líderes. Un gobernador en una provincia podía llamarse procónsul, mientras que el de la provincia vecina tenía un título completamente diferente. Acertar con esos títulos requería que alguien hubiera viajado extensamente o hubiera hecho una investigación extraordinaria. Lucas acertó en cada uno de ellos. A finales del siglo XIX, un arqueólogo escocés llamado Sir William Ramsay se propuso demostrar que los escritos de Lucas eran históricamente poco confiables. Ramsay era un escéptico. Se había formado en la escuela alemana de crítica bíblica, que sostenía que los hechos eran una invención del siglo II llena de errores. Viajó a Turquía con el objetivo específico de probar que Lucas estaba equivocado. Pero cuanto más excavaba, literalmente, más encontraba que Lucas tenía razón. El título de politarca para los funcionarios de Tesalónica. Los académicos decían que ese título no existía en ningún registro histórico. Entonces Ramsay encontró inscripciones con ese título exacto. ¿El título de procónsul para Galión en Corinto?
confirmado por una inscripción encontrada en Delfos. El título específico de primer hombre de la isla para el funcionario principal de Malta, también confirmado. Ramsay pasó años intentando encontrar un solo error histórico en los escritos de Lucas. No pudo. Después de décadas de investigación, Ramsay cambió completamente de posición. Escribió que Lucas era un historiador de primer nivel y que sus escritos debían colocarse junto a los de los más grandes historiadores del mundo antiguo. Y Ramsay no fue el último escéptico en cambiar de opinión. A lo largo del siglo XX, descubrimiento tras descubrimiento confirmó detalles en los escritos de Lucas. El censo bajo Quirinio que Lucas menciona en el relato del nacimiento, que los críticos llamaron una invención. Se encontraron inscripciones que confirmaban que Quirinio sí ejerció un cargo de gobierno en Siria. La existencia de Lisanias como tetrarca de Abilene, que los académicos decían que era un error porque el único Lisanias que conocían vivió décadas antes. Se encontró una inscripción en Avila que confirmaba un segundo Lisanias, exactamente cuando Lucas dijo: la existencia de una sinagoga en Antioquía de Pisidia, donde Lucas dice que Pablo predicó. Arqueólogos franceses encontraron sus restos exactamente donde los hechos la situaban. El título de procónsul para Sergio Paulo en Chipre. Se descubrió una inscripción con su nombre y título en la isla. Cada vez que los académicos decían que Lucas se había equivocado, las pruebas demostraban lo contrario. Sucedió tantas veces que dejó de ser una coincidencia y empezó a parecer un patrón. Lucas sabía de lo que hablaba porque estuvo allí. Había caminado por esas calles, conocido a esos funcionarios y anotado exactamente lo que observó. Pero la precisión histórica era solo la mitad de la historia. Lo que Lucas decidió incluir en su evangelio, las historias que ningún otro escritor pensó en preservar, cambiaría la forma en que el mundo entero entendía a Jesús. Lucas era un extranjero, un gentil en una historia judía, y se sentía atraído por cada momento en que Jesús iba más allá de los límites de su propio pueblo. Cuando Jesús sanó al siervo del centurión romano, Lucas lo registra. Cuando Jesús contó la historia de un samaritano que mostró más compasión que un sacerdote o un levita, Lucas lo registra. Cuando Jesús cenó con recaudadores de impuestos y pecadores, la gente que todos los demás evitaban, Lucas se asegura de que lo sepas. En una cultura donde el testimonio de las mujeres no tenía valor en los tribunales, Lucas registra sus palabras, sus acciones, su fe. El canto de María. Ana, la profetisa que reconoció al niño Jesús en el templo. La mujer que lavó los pies de Jesús con sus lágrimas, Marta y María. Las mujeres en la tumba que fueron las primeras testigos de la resurrección. Nada de esto fue casualidad. Lucas escribía para personas como él, griegos, romanos, extranjeros, personas que no tenían derecho al pacto judío. Y su mensaje era claro: esta historia también es para ti. Esa perspectiva hizo del Evangelio de Lucas el relato más universal de la vida de Jesús en el mundo antiguo, y es la razón por la que su Evangelio se difundió más rápido y más lejos que cualquiera de los otros. Pero Lucas no se detuvo ahí. Escribió una continuación, y esto es algo que ningún otro escritor de los Evangelios hizo. Mateo, Marcos y Juan contaron la historia de la vida, muerte y resurrección de Jesús. Y luego se detuvieron. Solo Lucas se hizo la pregunta: ¿qué pasó después? Esa continuación, el libro de los Hechos, es el único relato histórico que tenemos de cómo el cristianismo pasó de ser una pequeña secta judía en Jerusalén a un movimiento que terminaría transformando todo el Imperio Romano. Sin los Hechos, casi no tendríamos idea de cómo se llegó de la resurrección de Jesús a las iglesias a las que Pablo escribía sus cartas.
Sería como tener el principio y el final de una película sin nada en el medio. Los hechos retoman justo donde termina el Evangelio. Jesús asciende al cielo. El Espíritu Santo desciende en Pentecostés. Pedro predica su primer sermón y 3,000 personas se convierten en un solo día. Y luego la historia se acelera. Esteban pronuncia un discurso ante las autoridades religiosas que los enfurece tanto que lo arrastran fuera de las murallas de la ciudad y lo apedrean hasta matarlo. Se convierte en el primer mártir cristiano, y allí, observando la ejecución y aprobándola, hay un joven fariseo llamado Saulo. Los creyentes se dispersan. Felipe lleva el mensaje a Samaria, y Saulo, motivado por la ejecución de Esteban, inicia una campaña sistemática para destruir el nuevo movimiento. Va casa por casa, sacando a los cristianos de sus hogares y metiéndolos en prisión, hombres y mujeres. No hace distinciones. Entonces llega el momento que lo cambia todo. Saulo, camino a Damasco para arrestar a más cristianos, es derribado por una luz cegadora. Cae al suelo. Escucha una voz. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? El mayor enemigo de la iglesia primitiva se convierte en su mayor misionero. Saulo pasa a ser Pablo, y Lucas, el historiador meticuloso, se convertirá con el tiempo en su compañero de viaje, su médico y su biógrafo. La segunda mitad de los Hechos se lee como una novela de aventuras del siglo I. Pero no es ficción. Lucas estuvo presente en gran parte y las secciones donde no estuvo están llenas del tipo de detalle específico que solo proviene de entrevistas exhaustivas. En Atenas, Pablo camina por la ciudad y nota un altar con la inscripción «Al Dios desconocido». Lucas registra no solo el altar, sino todo el discurso de Pablo en el Areópago, el antiguo tribunal donde los filósofos atenienses debatían. Pablo cita a poetas griegos ante una audiencia griega, presentando argumentos que un predicador judío nunca habría pensado usar. Lucas también capta la reacción del público. Algunos se burlaron, otros dijeron queremos escuchar más, y unos pocos se convirtieron, incluyendo un miembro del consejo del Areópago llamado Dionisio. Lucas lo nombra específicamente, porque eso es lo que Lucas hacía. Ese nivel de detalle no nace de la imaginación, viene de alguien que estaba entre la multitud o que habló largo y tendido con alguien que sí estuvo. En Jerusalén, Pablo es arrestado después de que una turba intenta matarlo en el templo. Lucas registra que la guarnición romana de la fortaleza Antonia intervino. Registra el nombre del tribuno, Claudio Lisias. Registra los procedimientos legales en detalle, los discursos de defensa de Pablo ante el gobernador Félix, luego ante el gobernador Festo y después ante el rey Agripa. Cada discurso es diferente. Cada audiencia recibe un argumento distinto. Eso no es algo que un escritor de ficción se molestaría en hacer. Es el trabajo de alguien que transcribía lo que realmente sucedió. Luego viene el naufragio camino a Roma, 14 días perdidos en el mar, 276 personas a bordo, la tripulación tirando la carga por la borda, los soldados planeando matar a los prisioneros para que no escaparan en el caos. Pablo poniéndose de pie y diciéndoles a todos que un ángel se le había aparecido en la noche y le había prometido que nadie moriría. Lucas documenta todo. Y cuando finalmente llegan a la costa de Malta, una serpiente venenosa muerde la mano de Pablo mientras recoge leña. Los lugareños esperan que se hinche y caiga muerto. Cuando eso no sucede, cambian de opinión y suponen que debe ser un dios. Lucas registra esto también, no como un teólogo interpretando señales y prodigios, como un médico que anota lo que le ocurrió a un paciente. La serpiente lo mordió, no presentó síntomas. Los lugareños se asombraron. Esa es la observación de un médico, clínica, precisa. Solo los hechos
Los hechos terminan de forma abrupta. Pablo está en Roma bajo arresto domiciliario, proclamando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo con toda valentía y sin impedimento. Y luego, nada. El libro simplemente se detiene. Esto ha desconcertado a los estudiosos durante siglos. Lucas dedicó 2 libros enteros construyendo hacia este momento. Pablo finalmente está en Roma, el centro del imperio, listo para testificar ante el mismísimo César. Este debería ser el clímax de toda la narración. Pero Lucas no registra el resultado del juicio de Pablo. No menciona la ejecución de Pablo, que según la tradición de la iglesia primitiva ocurrió bajo Nerón alrededor del año 64 o 65 después de Cristo. Pablo fue decapitado, como era el derecho de un ciudadano romano. Pedro, que también había llegado a Roma, fue crucificado cabeza abajo, supuestamente porque dijo que no era digno de morir de la misma manera que su Señor. Lucas no menciona la terrible persecución de cristianos que Nerón desató tras el gran incendio de Roma en el año 64. Nerón culpó a los cristianos del incendio y desató una campaña de terror. A los creyentes los cosían dentro de pieles de animales y los despedazaban con perros. A otros los cubrían de brea y los prendían fuego para que sirvieran como antorchas humanas en las fiestas de los jardines del emperador. El historiador romano Tácito, que no era amigo de los cristianos, calificó aquello como excesivo, incluso para los estándares romanos. Y Lucas no menciona la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, cuando el general romano Tito sitió la ciudad. Arrasó el templo que había estado en pie durante 6 siglos y dispersó al pueblo judío por todo el imperio. Este acontecimiento fue tan catastrófico que transformó el judaísmo para siempre. Si Lucas hubiera sabido de esto, no hay manera de que lo hubiera omitido. Habría sido el evento más significativo que jamás hubiera registrado. Estos son algunos de los acontecimientos más importantes de la historia cristiana primitiva. Si Lucas los hubiera conocido, los habría registrado. Registró todo lo demás. La explicación más probable. Lucas terminó de escribir los hechos antes de que esos eventos ocurrieran, lo que significa que escribió a principios de los años 60 después de Cristo. Y si los hechos se escribieron a principios de los 60, entonces el Evangelio de Lucas, que fue primero, se escribió incluso antes, posiblemente a finales de los años 50. Eso lo sitúa a solo 25 años de la muerte de Jesús, cuando los testigos oculares aún vivían y podrían haber corregido cualquier error. Lucas no estaba escribiendo leyenda, estaba haciendo periodismo. Después de que terminan los hechos, Lucas prácticamente desaparece del registro histórico. La tradición de la iglesia primitiva nos dice que nunca se casó, que siguió viajando y predicando el Evangelio, y que vivió hasta los 84 años, una edad excepcional para el mundo antiguo. Algunas tradiciones dicen que murió en paz en Beocia, Grecia. Otras afirman que fue martirizado, colgado de un olivo cuando no se encontró una cruz. Los detalles son inciertos. Lo que sí es seguro es que pasó el resto de su vida sirviendo al movimiento que había documentado con tanto cuidado. La última mención de Lucas en el Nuevo Testamento aparece en la segunda carta de Pablo a Timoteo. Para entonces, Pablo está en prisión otra vez, pero esta vez es diferente. No es el arresto domiciliario relativamente cómodo en Roma, donde Pablo podía recibir visitas, dictar cartas y seguir enseñando. Es la prisión mamertina, un calabozo subterráneo frío y húmedo excavado en la roca bajo las calles de Roma. A los prisioneros los bajaban por un agujero en el techo. No había luz ni ventilación y apenas espacio para ponerse de pie.
Pablo sabe que va a morir. Le escribe a Timoteo con una serenidad casi sobrecogedora. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe, el momento de mi partida ha llegado. Le pide a Timoteo que venga pronto y que traiga su capa, porque hace frío. Pide sus pergaminos, especialmente las Escrituras. Incluso ante la muerte, quiere leer, quiere estudiar. Quiere seguir trabajando hasta el último momento y entonces escribe 6 palabras que lo dicen todo sobre el carácter de Lucas. Solo Lucas está conmigo. Todos los demás se habían ido. Demas lo había abandonado porque amó este mundo presente, dice Pablo, y puedes sentir la decepción en cada palabra. Crescente se había ido a Galacia, Tito a Dalmacia. Otros habían sido enviados a distintas ciudades con diversas misiones. Los amigos de conveniencia, los compañeros misioneros, los convertidos que le debían a Pablo toda su vida espiritual. Se fueron, pero Lucas se quedó. De la misma manera que se quedó durante los naufragios, de la misma manera que se quedó durante los disturbios en Éfeso, de la misma manera que se quedó durante las palizas, las condenas a prisión y los 2 años de arresto domiciliario, de la misma manera que se quedó cuando habría sido mucho más fácil y mucho más seguro marcharse. El médico que sanaba cuerpos se quedó para consolar a un amigo moribundo en un calabozo romano, no porque hubiera algo que ganar, no porque alguien estuviera mirando, porque así era Lucas. Lucas escribió aproximadamente 37.000 palabras del Nuevo Testamento. Pablo, que recibe la mayor parte del reconocimiento y la atención, escribió alrededor de 32.000. En términos de volumen, Lucas aportó más a las escrituras cristianas que cualquier otro autor individual. Pero no es solo cuestión de volumen, es impacto. Cada Navidad, cuando las iglesias de todo el mundo leen la historia de los pastores velando sus rebaños por la noche, los ángeles apareciendo en el cielo, el bebé envuelto en pañales y acostado en un pesebre, eso es Lucas. Ningún otro escritor de los evangelios registró esos detalles. Sin Lucas, no existe la historia de Navidad tal como la conocemos. Cuando los predicadores cuentan la parábola del buen samaritano, la historia más famosa sobre la compasión jamás contada, eso es Lucas. Un hombre es golpeado y dejado medio muerto en el camino. Un sacerdote pasa de largo, un levita pasa de largo, pero un samaritano, un hombre de un grupo étnico despreciado, se detiene, le venda las heridas, lo sube a su propio burro y paga por su cuidado. 2000 años después, seguimos llamando buenos samaritanos a las personas compasivas. Esa expresión existe porque Lucas escribió esa historia. Cuando alguien que ha tocado fondo lee la parábola del hijo pródigo y se da cuenta de que sin importar lo lejos que haya llegado, todavía puede volver a casa, eso es Lucas. Un hijo toma su herencia, la derrocha toda y termina tan desesperado que come la comida de los cerdos. Decide volver a casa y pedirle a su padre un trabajo como sirviente, pero su padre lo ve desde lejos. Corre hacia él, lo abraza y organiza una fiesta. Ningún otro escritor de los evangelios registró esa parábola. Solo Lucas entendió por qué importaba. Cuando alguien lee sobre el ladrón en la cruz junto a Jesús, que en sus últimos momentos pide ser recordado, y Jesús le dice, «Hoy estarás conmigo en el paraíso», eso es Lucas. Solo Lucas registró ese momento, y durante 2000 años ha sido el pasaje al que recurren las personas cuando se preguntan si es demasiado tarde para ellas. La respuesta de Lucas, a través de las palabras de Jesús, es que nunca es demasiado tarde. Su evangelio le dio al cristianismo su rostro más humano, no una religión de reglas y rituales, sino una fe sobre un Dios que come con pecadores,
toca a los leprosos, llora por las ciudades y le dice a un criminal moribundo que no es demasiado tarde. Y su libro de los Hechos le dio al mundo la historia de cómo un puñado de personas comunes, pescadores y recaudadores de impuestos y fabricantes de tiendas, de alguna manera cambiaron todo el Imperio Romano sin ejércitos, sin poder político, sin dinero. Solo un mensaje y la voluntad de morir por él. Lucas también estableció algo que moldearía la civilización occidental durante 2000 años. La idea de que la historia importa, que el testimonio importa, que hay que investigar las afirmaciones, entrevistar a los testigos, comparar las fuentes y escribir las cosas con precisión para que otros puedan conocer la certeza de lo que sucedió. En cierto sentido, Lucas no solo escribió la historia del cristianismo, inventó una forma de contarla que el mundo rara vez había visto antes, una narración cuidadosa, metódica y basada en evidencia. Y cada historiador, periodista e investigador que ha seguido la evidencia a donde lo lleve, le debe algo a un médico griego que hizo lo mismo hace 2000 años. Hay algo más sobre Lucas que merece ser mencionado. La tradición de la iglesia primitiva sostiene que Lucas también fue pintor y que pintó los primeros iconos de la Virgen María. Sea eso históricamente cierto o no, la tradición revela algo real sobre cómo la iglesia primitiva lo recordaba. No solo como escritor o médico, sino como alguien que veía belleza en la historia que estaba contando. Alguien que no solo registraba hechos, sino que elaboraba una narración que conmovía a las personas, hasta las lágrimas, hasta la fe, hasta la acción. Hoy, Lucas es el santo patrón de los médicos, los cirujanos, los artistas y los estudiantes. Hospitales y facultades de medicina llevan su nombre en todos los continentes, no porque realizara milagros ni comandara ejércitos, porque combinó dos cosas que rara vez van juntas: la precisión científica y una compasión profunda. Documentó la vida de Jesús con la exactitud de las notas clínicas de un médico y la belleza del lienzo de un artista. Y lo hizo todo como un extranjero que encontró su camino dentro de la historia más grande jamás contada. Lucas empezó como un médico pagano en un mundo que no conocía el nombre de Jesús. Terminó como el autor del relato más detallado de la vida de Cristo y el único registro histórico de los primeros 30 años de la iglesia primitiva. Nunca buscó la fama, nunca se puso en el centro de la historia. En todo el libro de los Hechos, ni una sola vez se refiere a sí mismo por su nombre. Es solo nosotros, una presencia callada en el fondo, observando, escuchando, escribiendo. Pero sin esa presencia callada, habríamos perdido las parábolas que moldearon la moral occidental. Habríamos perdido el relato del nacimiento que el mundo entero celebra cada diciembre. Habríamos perdido la historia de cómo el cristianismo pasó de 12 personas en una habitación a una fe global de 2.000 millones. Y quizás lo más importante, habríamos perdido las pruebas, los nombres, las fechas, los títulos, los detalles que han sido confirmados una y otra vez por la pala de cada arqueólogo y la investigación minuciosa de cada historiador. Sin Lucas, la historia de Jesús seguiría existiendo. Pero la evidencia de que ocurrió exactamente como se describe sería mucho más difícil de encontrar. 2000 años después, sus palabras siguen siendo leídas en todos los idiomas de la tierra. La investigación que él inició sigue siendo confirmada por cada excavación en Oriente Medio. Y la compasión que documentó, un Dios que se acerca a los extranjeros, sana a los quebrantados y le dice al ladrón moribundo que el paraíso le espera, sigue cambiando vidas en todos los países del planeta. Nada mal para un médico que nunca conoció a su paciente. Si esta historia te sorprendió, vas a querer ver la historia de Pablo.
el hombre que pasó de ejecutar cristianos a escribir la mitad del Nuevo Testamento. Ese video está en pantalla ahora. Suscríbete para no perdértelo.